Vamos a entonar el himno número 86. Trabajar, trabajar. 86. Si lo tienen, cantemos. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da el deber que nos toca cumplido será. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, por aquellas personas que están necesitando de la salud, que seas con ellos, con las personas que les atienden. Y Señor, el sufrimiento que pasa este mundo todo el tiempo, nos ayudes a superarlo, nos ayudes a sobrellevarlo, entendiendo, Señor, que es parte de esta vida, pero que nos espera algo mejor en tu gloria. Gracias te damos por todo esto y ponemos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Amén. En esta mañana vamos a hablar, a tratar, seguir predicando de los consejos bíblicos. Anteriormente ya se han dicho, se han predicado consejos tales para los padres, las esposas, los hijos, los siervos, y en esta ocasión vamos a tomar o a tocar el punto, el tema acerca de los consejos prácticos para los amos. Dios, mis hermanos, Dios pide, exige a los amos que sean buenos, que sean justos, que traten con justicia a sus siervos. De igual manera, Dios pide a los patrones, a los señores que tienen a su cargo empleados o trabajadores, que sean también justos para con ellos. Ojalá que en esta mañana haya en nuestra audiencia algún amo, algún patrón, algún señor, porque ciertamente esta enseñanza
va a ser de mucha utilidad para usted o para mí. Dios pide a los amos que sean justos con sus siervos, porque tanto los unos como los otros tienen a un mismo Señor en los cielos, y Él no tiene favoritos. Él no tiene favoritos. Él es imparcial, y sobre todo que tiene que recordar lo que dice la palabra de Dios, que Él traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Pablo le escribe a los cristianos en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Pablo les escribe y les dice en el capítulo 6, versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos igual, de la misma manera, dejando las amenazas, porque el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efectivamente. Entonces, vamos a tratar este tema. Consejos prácticos para los amos. Recordemos que los consejos bíblicos ayudan a los amos. ¿A qué, hermanos? A que sean misericordiosos con sus siervos. De igual manera, esto tiene que ser, o tiene que tener una aplicación a los patrones hoy en día, con sus trabajadores, con sus empleados. Ser misericordiosos con ellos. ¿Sí? Tienen que usar de misericordia. Los que están en eminencia, los que tienen un poder, tienen que usar misericordia con los que están abajo, con ellos. Bien dice la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a ver, la palabra de Dios en Santiago 2:13. Santiago 2:13 dice que habrá juicio sin misericordia para aquellos que no usan de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, teniendo esto en mente y sabiendo que estas palabras son para los amos ya convertidos, para los amos que ya conocen la voluntad de Dios, para los amos que ya saben acerca de la palabra, de la voluntad de Dios, entonces tienen que usar la misericordia. Es decir, tienen que tener un trato bueno, un trato justo. ¿Para quiénes? Para sus subordinados, mis hermanos. Así debe de ser. No deben de cargar tareas, no deben de imponerle trabajos duros, pesados, que no puedan sobrellevar o que no puedan llevar a cabo. Eso sería injusto. Recordemos que en aquellos tiempos así eran los amos. Tenían capataces, tenían mayordomos, y estas personas siempre andaban con su látigo, con su cuerda, y en ocasiones andaban con armas. Fíjense nada más. ¿Para qué? Para tratar injustamente a estos siervos, a estos esclavos. Hoy en la actualidad no sucede así, mis hermanos. Ya ha cambiado. Pero también sabemos en ocasiones que los patrones, que los empresarios abusan de sus empleados. Y esto no debe de ser así. ¿Y saben por qué? Porque estas personas son imagen de Dios. Es creación de Dios. Y el hombre no debe de menospreciar, no debe de intimidar a la creación de Dios. No lo debe de sobajar. Al contrario, debe de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Génesis 1:26 dice: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero si el hombre de poder, el hombre que tiene poder, sobaja, menosprecia a la creación de Dios, está mal, está haciendo mal. Por eso esta palabra para ellos, que sean misericordiosos.
Ahora, ¿por qué Pablo les dice, hagan ustedes igual con aquellos, con estos? Bueno, es que los siervos deben de adaptarse a sus patrones, a sus amos, deben cumplir su voluntad, deben de acatar lo que Él les está diciendo. De esta manera, si cumplen los siervos, entonces también los amos deben de cumplir. ¿Y cómo lo van a cumplir? Haciendo misericordia con ellos. Sí, mis hermanos. Ahora, deben de considerar su condición. Ellos, esos siervos, estos esclavos, o el empleado, el trabajador, ellos no tienen la culpa de haber nacido así, de que sean personas con baja estudio, cultura, educación. Pero nosotros sabemos que hay trabajadores, empleados con muchos estudios, niveles académicos importantes, ¿verdad? Pero en aquel entonces, mis hermanos, o hoy en la actualidad, en ciertos lugares, en ciertos países, en ciertos pueblos, sigue igual la cosa, abusando de las personas con menos ingresos y con una personalidad pues pobre, ¿verdad? Deben de considerar su condición, deben de demostrar su voluntad hacia quienes, hacia ellos, hacia los siervos, deben de mostrar interés. El Señor Jesús en Mateo 20:28 dice que como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir, mis hermanos, y así nosotros lo conocemos. ¿Quién no conoce así de esa manera al Señor Jesús? Él vino a servir al mundo. Él se despojó de sus vestiduras reales. ¿Para qué? Para venir a rescatar lo que se había perdido. Sí, mis hermanos. De esta manera, entonces, estos amos tienen que mostrar misericordia. Tienen que tomar ejemplos del Señor Jesús, que Él hizo misericordia con la humanidad, con el hombre, con la persona que tenía necesidad. El Señor empleó misericordia, empleó compasión y sobre todo amor, mis hermanos. Pablo le dice a los Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿cómo deben de actuar estos amos, estos patrones? Ya dijimos, con misericordia. Así todo saldría mejor, así todo vendría mejor. Bien, estamos viendo los consejos prácticos para los amos. Sabemos que los consejos bíblicos ayudan a los amos ¿a qué, hermanos? A ser pacientes. ¿Con quiénes? Con sus siervos. Usar de la paciencia, no ser impacientes, mucho menos usar la violencia. Ya vimos nosotros y comentamos que en épocas anteriores, o a lo mejor tal vez en estos tiempos también, ¿por qué no decirlo? Puede suceder que también los amos, los patrones, usen violencia contra sus siervos, contra sus empleados. Esto no es bueno, mis hermanos. Sabemos nosotros que estos amos eran cristianos, que cuando se convirtieron, así como nosotros nos convertimos un día, que cuando bajamos nosotros a las aguas bautismales, recibimos el don del Espíritu Santo y lo tenemos en nuestra vida, y conforme nosotros vayamos caminando en el camino del Señor, nos vamos llenando, abasteciendo del Espíritu Santo, de tal motivo, de tal modo que ahora nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, como dice Pablo en los Gálatas capítulo 5 versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces estos amos, estos patrones deben de tener la paciencia del Señor y de esta manera deben de procurar con sus subordinados, no usar la violencia, que cuando salga mal un trabajo,
que si ya hizo equivocadamente este siervo, este empleado, algo que no debía de haber hecho, lo hizo y salió mal, bueno, ahí está el patrón, ¿sabes qué? Mira, ven, vamos a platicar, yo creo que te faltó capacitación, te faltó enseñanza, te la vamos a dar, pero no usar la violencia, mis hermanos. Esto no lleva a nada. Se convierten en unos tiranos, en unos opresores, y esto no le agrada a Dios. A esto no le gusta a Dios, mis hermanos. Así que no deben de ser ni tiranos ni opresores. No conduce a nada bueno esto. Al contrario, hacen, motivan que el empleado, si ven que hay un trato mal, equivocado, que no lo tratan dignamente, ¿qué hace el empleado? Se va, busca otro trabajo. ¿Qué es lo que hacían aquellos siervos, aquellos esclavos? Huían de sus amos. ¿Por qué? Porque no les gustaba el trato. Los trataban mal. Fíjense nada más, cambiando a seres humanos como esclavos, cambiándolos por mercancías. Es más, le daban un valor más grande a un animal de carga que al propio esclavo o siervo, mis hermanos. Fíjense nada más. Qué tremendo era eso, ¿verdad? Entonces, no conduce nada bueno. Evitarían, ¿verdad? Precisamente que huyeran estos siervos de sus amos. Es más, si el amo, el patrón, usara la paciencia que dice el Señor, ¿saben qué? Serían más productivos, harían más, y estarían todos en concordia, habría más comunicación, más entendimiento, y habría más producción. Así sucede muchas veces en algunas áreas, en algunos campos, de que hay esa comunicación entre el patrón y el empleado. Y de esta manera, ciertamente, si hay eso, miren, hay más productividad. Habría mejores resultados. ¿Sí, mis hermanos? Así es. Entonces, estamos viendo nosotros los consejos prácticos para los amos. Bien. Sabemos entonces nosotros que los consejos bíblicos ayudan a los amos ¿a qué, hermanos? A ser temerosos de Dios. Temerosos de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Bien. Dice Pedro, 1 Pedro capítulo 1 versículo 17, dice que si invocáis a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, bueno, dice, andar, que caminemos, ¿verdad? Con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Así es, debemos de tener entonces temor. Estos amos deben de tener temor a Dios. Hay que hacer las cosas con temor. Y empleando temor quiere decir que están empleando sabiduría. Así es. Teniendo temor a Dios, siendo temerosos de Dios, ¿saben qué, mis hermanos? Están haciendo la voluntad de Dios y son aprobados por Dios. Viene la bendición de Dios y ellos son prosperados. Una vez más, habría mejores resultados. Así es. Bien. Como conclusión, porque ya estoy viendo yo la hora, ¿verdad? Ya es hora. Como conclusión, consejos prácticos para los amos. Hemos visto estos 3 puntos de los cuales ciertamente usted y yo y todos aquellos patrones que estén entre nosotros hoy o amos, ¿verdad? Hay mucho beneficio sobre esto. Los amos deben de ser, o los patrones deben de ser, primer punto, misericordiosos, usar de misericordia. Segundo punto, los amos deben ser pacientes, como el Señor fue paciente. El tercer punto, los amos deben de ser temerosos de Dios. Ciertamente, ¿por qué temerosos de Dios? Porque dice la palabra de Dios que tanto ellos como ustedes tienen un mismo patrón, un mismo Señor allá en los cielos, y Él no tiene favoritos, no hace excepción de personas. Va a juzgar un día de acuerdo a nuestras obras. Así que, si los amos entendieran esto, si los patrones entendieran esto,
mejor, ¿saben qué? Las cosas saldrían muchísimo mejor y todos seríamos más felices en esta vida.